Clase 1.9, propiedad fundamental de las proporciones. Tenemos un recuerda y lo vamos a realizar. En este caso, pues nos piden que encontremos el valor del número x para que se forme una proporción. Es como pues un repaso de la clase anterior y lo voy a resolver por el método que no se trabajó en el video o clase anterior, que era considerando como valor de razón antecedente y consecuente. Pues para ello nos tenemos que recordar en primer lugar de la fórmula, que era pues un triángulo en el cual teníamos el antecedente y pues aquí teníamos el consecuente y valor de razón. Estos datos pues bien puede estar aquí el valor de razón o el consecuente y no pasa nada, no se altera en nada las fórmulas. Entonces, para el caso del literal A tenemos que 4 es a 9 como 20 es a x. Entonces, en estos casos, estos dos números son pues antecedentes y estos son consecuentes. Eso hay que tenerlo claro. Pero, sin embargo, en este caso, como el valor de razón trabaja 4 sobre 9. Y entonces con eso tenemos de que el antecedente sería pues 20 y lo que tenemos que encontrar es el consecuente, que es lo que desconocemos. Entonces apliquemos la fórmula. Consecuente sería igual a antecedente entre valor de razón. Entonces vamos a tener que pues consecuente es igual a valor de razón, perdón, a antecedente, que en este caso es 20, entre el valor de razón, que es 4 novenos. En el siguiente paso podemos cambiar esta división por una multiplicación y vamos a tener 20 por 9 cuartos. Aplicamos el número recíproco o inverso de 4 novenos y de esta manera pues podemos simplificar. Sacamos cuarta, aquí nos queda 5 y aquí 1. Ahora 5 por 9 es 45 y 45 sobre 1 es 45. Entonces el consecuente es 45 y en lugar de x tendríamos que colocar pues 45 para formar una proporción, y de esa forma garantizamos que se forma pues dicha proporción. Vamos a borrar acá para trabajar el literal b, que pues es más o menos similar. Lo único que ya vamos a ver si tenemos que encontrar antecedente o consecuente. Pues en el literal b tenemos que 11 es a 10 como x es a 100. Entonces, si se recuerdan, este es antecedente y este es consecuente. Entonces hoy tenemos que encontrar el antecedente. El valor de razón entonces sería pues 11 sobre 10. El antecedente es el valor desconocido y el consecuente es igual a 100. Aplicando el triángulo de la fórmula, como queremos encontrar antecedente, pues lo tapamos y vemos que solamente nos queda consecuente a la par del valor de razón y eso indica una multiplicación. Entonces, para encontrar el antecedente es igual a consecuente, que es 100, por el valor de razón, que es 11 sobre 10. Aquí podemos simplificar, sacamos décima y nos queda 10 y aquí nos queda 1. Ahora antecedente es igual 10 por 11 es 111 y pues 110 y 110 entre 1 pues entonces nos quedaría 110. Entonces ese es el antecedente. Ahora vamos al análisis. Dice, usando la proporción 6 es a 10 como 9 es a 15, realiza lo siguiente. Literal A multiplica el antecedente de la primera razón por el consecuente de la segunda. Bueno, entonces vamos a copiar la proporción, que 6 es a 10 y como 9 es a 15. Entonces pues estos valores son antecedentes y estos son consecuentes. Esta es la primera razón y esta es la segunda razón. Entonces ahora que ya tenemos claridad quién es quién, podemos operar. Entonces literal A nos dice, multiplica el antecedente de la primera razón, es decir, 6 por el consecuente de la segunda, por 15. Habría que multiplicar 6 por 15.
A esto le podemos aplicar propiedad conmutativa para que nos quede 15 por 6 y más fácil la multiplicación. 6 por 5 es 30, ponemos el 0 y llevamos 3, 6 por 1 es 6 más 3 que llevamos 9. Entonces esto es igual a 90. Hemos hecho ya el literal A. Literal B. Multiplica el consecuente de la primera razón por el antecedente de la segunda. Consecuente de la primera es 10, antecedente de la segunda razón es 9. Y ahora 10 por 9 es 90. Literal C. ¿Cómo son los resultados de A y B? Pues son iguales, ¿vea? Vemos que en ambos resultados, bueno, en ambos literales tenemos la misma respuesta, 90 y 90. Entonces, ¿qué podemos concluir sobre las proporciones? Que si nosotros hacemos esta multiplicación, multiplicamos estos números, antecedente de la primera por consecuente de la segunda y consecuente de la primera por antecedente de la segunda, vemos que obtenemos pues la misma multiplicación, es decir, el mismo resultado, el mismo producto. Veamos el comprende, dice, propiedad fundamental de las proporciones. Ojo que esta propiedad hay que entenderla y recordarla siempre porque la vamos a estar utilizando en lo que hace falta de la unidad de sexto grado, unidad 5. Dice, en una proporción el producto del antecedente de la primera razón por el consecuente de la segunda es igual al producto de la consecuente de la primera razón por el antecedente de la segunda. Es decir, para la proporción A es a B como C es a D, siendo A, B, C y D cualquier número natural, o pues puede ser fracción también, o decimal, se cumple lo siguiente, que si multiplicamos, podríamos decir los números que están a los extremos, que aquí ya dice quiénes son, y eso va a ser igual a multiplicar los números que están al centro. Y aquí lo vemos representado. Es como lo habíamos plasmado tal cual acá. Ahora, para el caso del resuelve, comprueba la propiedad fundamental de las proporciones en los siguientes casos. Entonces hay que comprobar, hay que multiplicar 2 por 9 y ver si es cierto que obtenemos el mismo resultado que 3 por 6. Para el caso de este resuelve, recomiendo trabajar el literal A y B.